Hola a todos, bienvenidos a esta charla de antígeno Diego, más allá del marcador molecular y antropológico. Agradezco mucho a la organización del Congreso por esta invitación, por el esfuerzo de realizar un congreso virtual y permitirnos reunir a todos en este espacio. Y a todos los asistentes, espero que podamos sumergirnos un poco más en el conocimiento de este antígeno tan importante y este sistema de grupo sanguíneo, que además de tener importancia clínica y transfusional, tiene muchísima información para brindarnos respecto a las funciones relacionadas con el eritrocito, con la antropología y con toda esa interesante historia alrededor de este grupo. Mi nombre es Paula Gaviria y les quiero hacer una presentación donde vamos a abordar un poco de la historia del descubrimiento del sistema de grupo sanguíneo Diego, las características de sus anticuerpos y sus antígenos y además la importancia clínica que tiene tanto en medicina transfusional como en otros aspectos de la biología. Lo primero que vamos a abordar es la historia del antígeno Diego y del sistema y cómo fue descubierto y cómo se ha implementado su búsqueda para poder identificar anticuerpos y antígenos y cómo esto aportaba a distintos sectores de la inmunohematología. Lo primero que vamos a ver es la historia de Diego, que inicia en 1953, y este descubrimiento se da a través de la investigación de un caso de enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido, y este descubrimiento se hace por un estudio de una muestra de una materna y de un bebé que tenían signos compatibles con enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Esta muestra llega a Miguel Larice en Caracas y posteriormente es enviada a Philippe Levin y se realiza todo el estudio que va a permitir hacer la caracterización de un nuevo antígeno y un nuevo sistema de grupo sanguíneo. Posteriormente, en 1955, es posible realizar un estudio a toda la familia de Diego, que es la familia en la cual se identificó este anticuerpo, y se postula inicialmente que este podría ser un factor ligado a un grupo sanguíneo familiar. Sin embargo, con las investigaciones posteriores que se realizó en otras poblaciones, se postuló como un posible factor de grupo sanguíneo asociado a etnias indígenas. Esto también permitió postular que probablemente el antígeno Diego pudiera estar relacionado con ancestría indígena y por lo tanto podría ser un marcador para el estudio de ancestría relacionada con estas poblaciones. Más adelante, también en 1995, gracias a la intervención del doctor Dussert, llevan unas muestras de este suero que contenía los anticuerpos identificados, anticuerpos anti-Diego, y este antisuero se lleva para Brasil y permite realizar el estudio de poblaciones indígenas, de individuos afrodescendientes y de otros individuos de Brasil. Esto permite caracterizar y definir que, como habían observado inicialmente en Caracas, el antígeno Diego no se restringía solamente a un grupo familiar, sino que además estaba o se encontraba expresado en grupos poblacionales indígenas, no solamente de Caracas, sino también de Brasil, y adicionalmente se realiza una investigación muy importante que permite caracterizar que el antígeno no solamente está presente en determinadas poblaciones, que tienen unas características muy importantes, sino que se encuentra ausente también en individuos afrodescendientes y caucásicos, por lo cual la presencia de este antígeno podría brindar o dar una orientación de ancestrías particulares. En este caso se postulaba la ancestría indígena. Más adelante, sin embargo, como el descubrimiento de este antígeno creó tanto interés en el medio y además por identificar distintos rasgos que permitirían relacionar grupos poblacionales con la expresión de este antígeno, una masiva realización de respecto a cómo o en cuáles poblaciones se expresaba este antígeno. Y uno de ellos fue el grupo de investigadores de Lois, que realizan además la investigación del antígeno Lewis en poblaciones Chippewa, indios Chippewa de Estados Unidos, y también en población de descendientes japoneses. Todos estos individuos eran individuos no relacionados e identifican que en estos grupos poblacionales también se expresa el antígeno,
por lo cual ya se deja de nombrar que el antígeno Diego solamente es un factor relacionado a ancestría indígena, sino que más bien podría postularse como un antígeno que podría hablarnos de ancestría asiática. Más adelante, los estudios continúan y aproximadamente para 1957, Levine y Robinson identifican, debido a las características poblacionales de los indígenas que se estudiaron en distintas regiones del mundo, que probablemente Diego no solamente era un marcador asiático, sino era específicamente un factor mongoloide. Esto porque digamos que estas sospechas se dan principalmente porque los grupos indígenas, no solamente de Latinoamérica, sino de América en general, tienen ancestría de grupos mongoloides y por ello se plantea que pudiera ser un marcador antropológico de ancestría mongol. Además, logran identificar que el antígeno Diego es un antígeno completamente independiente a los otros antígenos de baja frecuencia que se habían identificado previamente. Es decir, es un antígeno y un sistema completamente independiente a los previamente descritos. Para ahondar un poco más en esta historia, vamos a hablar de cómo se realizó el estudio inmunohematológico y cuáles fueron los abordajes que permitieron identificar que el sistema Diego correspondía a un sistema de grupo sanguíneo completamente independiente y diferente a los previamente reportados. Tenemos digamos que el punto de partida para esta investigación se dio en 1953 en el Centro de Investigaciones del Banco de Sangre de Caracas. Esto porque reciben la muestra de un recién nacido de sexo masculino que después de 12 horas de nacimiento genera un cuadro de ictericia y el desarrollo de una condición severa muy rápido. Además, este bebé muere a los 3 días de nacimiento y se identifican unas características inmunohematológicas importantes y muy particulares. Primero es que los glóbulos rojos del recién nacido eran CUMS directo positivo con unos altos grados de aglutinación y dentro del estudio inmunohematológico realizado a la madre y al recién nacido se identifica que no hay incompatibilidad ABO y RH y por lo cual este sistema o este anticuerpo que está involucrado en este caso debe ser uno diferente y debe ser un anticuerpo irregular distinto a ABO y RH. Pero digamos que lo paradójico de este caso es que al enfrentar el suero que contenía este anticuerpo, no reacciona con ninguno de los paneles de identificación que se contaban hasta el momento. Y por lo tanto, la RIS realiza el envío de esta muestra a New Jersey para que el doctor Philip Levine pueda apoyar con el estudio. ¿Qué identifican con este estudio? Como les decía, inicialmente se postula que el antígeno Diego podría corresponder a un factor de grupo sanguíneo restringido a un grupo familiar y como nos damos cuenta en este, que es el primer reporte de la identificación del estudio de anticuerpos Diego, identificamos que se realizó un estudio además con 200 donantes de sangre seleccionados al azar. Estos donantes son de predominio caucásico precisamente por haber realizado el estudio en Estados Unidos. Y en esta época también, más adelante, se puede realizar y complementar el estudio con una prueba cruzada realizada entre el suero de la materna con los glóbulos rojos paternos. Y en este caso solamente se identifica reacción con los glóbulos rojos del esposo, por lo cual se confirma que se trata de un antígeno privado y que la herencia está ligada a una herencia paterna. Adicionalmente, estos glóbulos rojos del padre, que ya se sabe que tienen un antígeno privado, son evaluados con distintos anticuerpos dirigidos contra antígenos privados, es decir, con una seroteca previamente almacenada y caracterizada, se evaluaron los glóbulos rojos del padre y no se obtuvo reacción con ninguno de estos antisueros. Y además, el suero de la madre también, además de evaluarse con donantes seleccionados al azar, se enfrentó con glóbulos rojos portadores de antígenos privados. En conclusión, ¿qué se identifica? Que definitivamente estamos a una especificidad de un anticuerpo completamente nuevo y por lo tanto el padre y el doctor Levine
acuerdan ponerle a este antígeno identificado en esta familia el antígeno Diego. Y otro dato importante es que asocian que este antígeno Diego tiene un importante impacto clínico en el desarrollo de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Además, con estos estudios también se pudo realizar un estudio genético a toda la familia Diego, identificando haciendo primero la evaluación de 4 generaciones, y dentro de estas generaciones se identifican aspectos muy importantes. Primero, que la generación 1 y 2, la generación 1 es de donde se identifica, proviene la herencia del antígeno Diego para este grupo familiar, y fue una de las abuelas las que heredó el antígeno al resto de su descendencia. Y además esta primera y segunda generación identifican que tienen rasgos mongoloides y también de aspecto indígena. Ya en la tercera y en la cuarta generación, digamos que los descendientes tienen rasgos más caucásicos, pero también tienen piel oscura y mantienen algunos rasgos indígenas, por lo cual se piensa y empiezan a realizar digamos que la sospecha que esto podría estar relacionado con ancestría indígena y podría tener alguna relación con grupos mongoloides. Que identificamos que a lo largo de toda la genealogía hay individuos que han expresado antígeno Diego, y particularmente para el grupo familiar que nos interesa, que es este es el recién nacido que posteriormente falleció a causa de la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido por anticuerpos anti-Diego, y obviamente en este caso el alelo que produce este antígeno fue heredado de línea paterna. Adicionalmente vemos como en este grupo familiar también hay otros hermanos que expresan antígeno Diego. A partir de todo este estudio es que se derivan el resto de estudios que permiten identificar el antígeno en otros grupos poblacionales. Por estas observaciones en las cuales se identifica que este antígeno no podría estar relacionado solamente al grupo familiar Diego, sino que podría tener una interesante correlación con grupos amerindios, con grupos indígenas o con grupos mongoles, el doctor Philippe Levin hace estudios en otros grupos poblacionales y logran hacer una identificación muy importante, que en individuos caucásicos el antígeno definitivamente no se encuentra expresado, que en individuos seleccionados de Caracas hay una expresión que es aproximadamente del 2.3%, y cuando vamos a identificar grupos indígenas la prevalencia del antígeno es muchísimo más elevada, como es el caso de estos indígenas del Caribe y como es el caso de indígenas del Brasil. Esto es lo que postula inicialmente que podría estar restringido a grupos amerindios, sin embargo, estudios posteriores van a cambiar la idea a que es un factor mongol. Más adelante, en 1967, se identifica un anticuerpo adicional, que es el anticuerpo anti-Diego B, que a diferencia del antígeno Diego A, va dirigido contra un antígeno que se encuentra altamente expresado en toda la población. Más adelante, en 1992, se identifica que estos antígenos de grupo sanguíneo Diego además se encuentran expresados en la proteína banda 3, y en 1993 se logra la identificación cromosómica, identificando que el antígeno, que los alelos codificantes del sistema Diego se encuentran en el locus del cromosoma 17. Este es el trabajo en el cual se permite la identificación del locus del sistema Diego, y todo esto sienta las bases para los estudios que se vendrían más adelante, no solamente relacionados con inmunohematología, sino también con estudios poblacionales. Ahora vamos a hablar de las generalidades. Teniendo en cuenta este contexto histórico, entonces podemos decir que a la fecha hay 22 antígenos descritos dentro del sistema Diego, corresponde al sistema número 10 descrito en la literatura de acuerdo a la nomenclatura de la ISBT, y el gen que lo produce es el gen SCL4A1, que la localización cromosómica se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 17, y que además por su expresión en otros tejidos cuenta con una asignación de clúster de diferenciación que es la 233.
Estos antígenos entonces son codificados por un gen que se encuentra en el cromosoma 17 y este gen codifica una proteína de aproximadamente 910 aminoácidos. Está compuesto por 20 exones y cada uno de estos exones codifica unos segmentos específicos de la proteína. De acuerdo al GenBank, actualmente se describe que este gen está compuesto por 20 exones y que mutaciones en distintas regiones del gen podrían producir alteraciones morfológicas en el glóbulo rojo, como que se podrían traducir en esferocitosis, y que además por estas proteínas estar expresadas además en células renales, se podría producir acidosis tubular, renal y distal. ¿Qué es lo que tenemos para la expresión de todos estos antígenos Diego? Que la mayoría, acá tenemos una tabla resumen en la cual podemos identificar los principales antígenos pertenecientes al sistema Diego y como podemos ver, la expresión de ellos están ligados a polimorfismos de un solo nucleótido que se traducen en un cambio de aminoácido. Particularmente para los antígenos más importantes, que son los antígenos Diego A y Diego B, el polimorfismo se produce en la posición 2561, en la cual se produce un cambio de timina por citosina, y esto va a determinar la especificidad de grupo. Adicionalmente, tenemos los otros alelos del sistema de grupo sanguíneo Diego, que también se producen por cambios de un solo nucleótido. Hasta la fecha solamente se ha descrito un polimorfismo asociado al fenotipo al fenotipo Diego null, que es un cambio de adenina por guanina en la posición 1462. Dentro de todo esto, entonces podemos resumir que los 21 antígenos se encuentran sintetizados en esta tabla, siendo los más importantes los antígenos Diego A, Diego B, White A, White B, y dentro de estos tenemos entonces 3 pares antitéticos, donde encontramos los Diego A, los Diego B, White A, White B, y adicionalmente el resto de los antígenos, que son 16, corresponden a antígenos de baja frecuencia. Es decir, son antígenos que se han encontrado en estudios familiares y que su expresión es muy baja comparado con el resto de las poblaciones. En este caso de los pares antitéticos tenemos unos antígenos que son de baja frecuencia y sus pares antitéticos, por ejemplo, para el caso del Diego A y del White B, que son antígenos de alta frecuencia que se encuentran expresados en la mayoría de la población. Respecto a los anticuerpos antidiego, podemos decir que los anticuerpos antidiego B, antidiego A, anti-White A, anti-White B y antielo son clínicamente significativos, ya que se han realizado reportes asociados a enfermedad hemolítica del feto del recién nacido y reacción hemolítica transfusional. Se piensa que para el caso de los anticuerpos antidiego A, el principal estímulo son las gestaciones, y en este caso tenemos un modelo en el cual una materna antígeno Diego A negativo porta un feto Diego B positivo, y debido a la incompatibilidad Diego A expresada en los glóbulos rojos fetales y a los eventos de hemorragia fetomaterna, podrían producirse anticuerpos antieritrocitarios antidiego A que tienen importancia clínica, ya que sus características son principalmente ser inmunoglobulinas IgG1 e IgG3, que además pueden alcanzar altos títulos. Además, una de las limitaciones respecto a la identificación de anticuerpos dirigidos contra sistemas Diego y contra sus antígenos privados es que, como veíamos relacionados con las frecuencias poblacionales, la mayoría de donantes caucásicos no van a expresar ninguno de estos antígenos, por lo cual los paneles de rastreo de anticuerpos irregulares, de identificación de anticuerpos irregulares, no expresarían el antígeno Diego A, por lo cual se podría limitar su identificación. Esto mismo sucede con los antígenos White A. Por ello es que algunos autores plantean que para poblaciones en riesgo o poblaciones que pudieran tener ancestría amerindia o ancestría mongol, podría ser útil considerar la inclusión de células que permitan su identificación.
De acuerdo a esto, podemos decir que en la literatura se han reportado, además del caso que permitió la identificación del sistema de grupo sanguíneo, otros casos de enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido mediada por anticuerpos anti-Diego. Dentro de esto tenemos un estudio, un reporte de caso, reportado en 2003, donde se identifica un proceso de anemización tanto del feto como del recién nacido que cursa con PUNS directo positivo y que está mediado por la presencia de anticuerpos anti-Diego. Otro caso también del 2003 reporta un recién nacido con un cuadro típico de enfermedad hemolítica del feto del recién nacido mediado por anticuerpos anti-Diego A. Y en 2004 también aparece un reporte de caso en el cual se reporta la muerte de un recién nacido por una hemólisis severa causada por anticuerpos anti-Diego que no fueron identificados en el periodo prenatal debido a la ausencia de paneles o estrategias de rastreo que permitieran identificar este anticuerpo. Han sido también otros grupos los que han permitido evaluar la prevalencia de anticuerpos anti-Diego en grupos poblacionales con mayor número de individuos, no solamente reportes de casos, y tenemos acá un consolidado en el que podemos identificar cuáles son las distintas prevalencias reportadas para anticuerpos anti-Diego A en distintas poblaciones. El primer estudio es de pacientes politransfundidos en Texas, evalúan 305 individuos e identifican que el anticuerpo anti-Diego A está presente en el 1.3 de los individuos evaluados. En Guatemala, también en individuos politransfundidos, se identifica una prevalencia de la inmunización del 3.5%. En Malasia, en pacientes con estas mismas características, pero con una corte muchísimo mayor de 1.442 pacientes, identifican que no hay aloinmunización anti-Diego. Por otro lado, en donantes de sangre de Quito, del Hemocentro de la Cruz Roja de Quito, se identifica un 6.09 de prevalencia de anticuerpos anti-Diego, mientras que en Argentina se identifica un 3% de donantes con estos anticuerpos. De acuerdo a estas prevalencias tan heterogéneas respecto a la presencia de anticuerpos anti-Diego, es que se plantea que es necesario realizar estudios poblacionales en los cuales se identifique primero la prevalencia del antígeno, dos, la presencia de estos anticuerpos tanto en donantes como en receptores, y de este modo tener un panorama que permita la toma de decisiones respecto a la necesidad o no de implementación de estrategias adicionales que permitan la detección oportuna de anticuerpos anti-Diego en el contexto de donantes de sangre y receptores de transfusión sanguínea. De acuerdo a los estudios que hemos realizado en el ICVIS, hemos identificado también las frecuencias o la prevalencia de estos anticuerpos, y en una corte aproximadamente de 500 donantes de sangre identificamos que para el caso de donantes de sangre de Bogotá del ICVIS, la prevalencia de la inmunización es baja y no supera el 1%. Encontramos una prevalencia de 0.34%, mientras que en el contexto de receptores de transfusión sanguínea y como un reporte preliminar, porque este estudio aún se encuentra en ejecución, identificamos que el escenario en receptores de transfusión sanguínea, receptores que tienen eventos transfusionales previos y que tienen antecedentes gestacionales previos, es de un 2.85%. Por ello es que es importante determinar en qué escenarios y sobre todo para poblaciones mestizas podría ser útil la implementación de una estrategia adicional que permitiera la identificación de anticuerpos anti-Diego. Además, como veíamos dentro de los últimos avances, más o menos en la década de los 90, se pudo identificar que estos antígenos Diego se encontraban expresados en la banda 3. Y esto tiene, digamos que, consecuencias muy importantes para la fisiología del eritrocito, ya que la banda 3 es una proteína que cumple roles muy importantes en el intercambio de aniones y adicionalmente en la estructura del eritrocito. De acuerdo a esto y a los análisis de las características de la proteína, se puede identificar que las proteínas que transportan los antígenos Diego, en este caso las proteínas banda 3, son unas proteínas transmembrana que tienen unos dominios extracelulares y en cada uno de estos loops se expresan cada uno de los antígenos Diego.
Cada uno de estos antígenos, recordemos que se producen por polimorfismos de un solo nucleótido y particularmente los antígenos Diego A y Diego B se encuentran expresados en este loop. La proteína es una proteína donde sus dos regiones, tanto el amino como la carboxiterminal, se encuentran al interior de la membrana citoplasmática. Y esta estructura nos va a indicar que probablemente estas proteínas, así como otras del sistema de grupo sanguíneo que tienen esta misma estructura, participan en el transporte transmembrana. ¿Qué es lo que tenemos? Una región aminoterminal que tiene aproximadamente un dominio de 403 aminoácidos y que interactúa con proteínas muy importantes asociadas a la estabilidad del eritrocito y que interactúan directamente con proteínas del citoesqueleto. Tenemos una región transmembrana, que es una región que comprende 473 aminoácidos y es el lugar donde ocurre el intercambio de cloruro bicarbonato, que esto tiene impacto sobre todo en la osmolaridad y en el intercambio de aniones entre el eritrocito y el medio circulante. Y tenemos una región más corta, que es la región carboxiterminal, que tiene un dominio de 29 aminoácidos, que tiene una particular interacción con la anhidrasa carbónica de tipo 2, que forman unos complejos metabólicos que permiten el paso de bicarbonato y además participan en el intercambio gaseoso del eritrocito hacia los pulmones. Tenemos acá entonces un esquema representativo en el cual podemos identificar cómo se produce el intercambio aniónico mediado por banda 3, y no solamente la banda 3 se encuentra como un complejo, una proteína aislada en el eritrocito. Dentro de la membrana celular y la participación en la capa bilipídica interactúa con otras proteínas de grupo sanguíneo, formando unos complejos macroproteicos, que tienen funciones muy importantes para la fisiología del eritrocito. Estas interacciones particularmente se producen con las proteínas asociadas a RH, con las proteínas RH, con las glicoforinas, tanto glicoforinas A como glicoforinas B. Adicionalmente, también tenemos participación de moléculas de adhesión como las Steiner-Wiener o las ICAM4, y todas estas interacciones entonces permiten, uno, el intercambio de iones de bicarbonato fuera de la célula, y este intercambio se hace a cambio de cloro. Adicionalmente, los protones que se generan en esta interacción interactúan con la hemoglobina, promoviendo la liberación de oxígeno desde el eritrocito en este cambio, el intercambio gaseoso en los pulmones. ¿Qué es lo que sucede? Cómo estos protones interactúan promoviendo la liberación de oxígeno, y cómo el bicarbonato es más soluble que el dióxido de carbono. Este proceso ayuda adicionalmente al intercambio gaseoso de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno en los tejidos. A su vez, este proceso se realiza de manera inversa en los pulmones. Entonces tenemos una función muy importante de la banda 3, permitiendo intercambio gaseoso y adicionalmente permitiendo el intercambio aniónico de bicarbonato y cloro, que tiene pues obviamente consecuencias importantes tanto para la función del eritrocito como de otras células. Adicionalmente, como veíamos, estas proteínas banda 3 participan y tienen interacción con otras proteínas del citoesqueleto, lo que permite lograr, digamos que las características tan particulares en la estructura, la membrana celular y las características de deformidad del eritrocito. Dentro de esto tenemos que la banda 3 también participa con otras proteínas como la proteína 4.2, la inquirina, y todo esto produce interacciones con la espectrina, y esto es lo que va a dar una función de anclaje al citoesqueleto. Entonces, como vemos, además de tener importancia clínica y transfusional, estas proteínas que expresan los antígenos de grupo sanguíneo Diego también cumplen unas funciones importantes en la homeostasis del eritrocito. Ahora, teniendo en cuenta que veíamos que estos antígenos Diego han sido utilizados como marcadores antropológicos, también podemos ver que han sido utilizados ampliamente en la literatura para poder identificar patrones de migración de distintas poblaciones.
En este caso tenemos un artículo en el cual realizan un mapeo de alelos Diego en distintas poblaciones de Eurasia, y esto permite identificar cómo a partir de grupos mongoles, estos grupos mongoles nómadas, particularmente este grupo que es los Xiongús, estos individuos a través de distintos procesos migracionales alrededor de toda Eurasia promovieron la difusión de estos alelos Diego a través de distintas poblaciones. Y como podemos ver, acá nos encontramos o identificamos unos sitios de asentamiento del Imperio Mongol, y cuando identificamos cuál es la prevalencia de estos alelos en distintas poblaciones, podremos identificar, esto es un mapa de calor que permite identificar la mayor expresión de alelos Diego en distintas poblaciones, y como podemos identificar, en esta zona que es de predominio del Imperio Mongol tiene una alta frecuencia. Pero a su vez, por esos procesos migracionales, podemos identificar que en todas estas zonas vamos a tener presencia de estos alelos con distintas frecuencias. Y aterrizándolo un poco más a términos de frecuencias poblacionales, si comparamos estas altas frecuencias identificadas en Eurasia, podemos decir, como ya veíamos, que en poblaciones caucásicas la frecuencia es muy baja y no supera el 0.01%. Sin embargo, cuando identificamos estos alelos en poblaciones como de Mongolia, las prevalencias pueden ser tan altas como el 9.92%. Y en otros grupos poblacionales asiáticos, como grupos de Malasia, las prevalencias van a variar, y esto es lo que permite identificar que son patrones antropológicos, porque dependiendo de estas frecuencias poblacionales se puede identificar, uno, la circulación de esos alelos, la presencia de migración de origen mongoloide, y adicionalmente también ha sido utilizado como un marcador para identificar diversos procesos de diversificación lingüística entre grupos poblacionales del mundo. Dentro de esto, entonces, miren que las frecuencias varían dependiendo del origen de los individuos, siendo más alta la prevalencia en individuos de China, alcanzando un porcentaje de 4.01%. Y cuando aterrizamos toda esta información a población latinoamericana es muchísimo más interesante, porque recordemos que dentro de estos procesos migracionales, individuos de Eurasia tuvieron procesos de migración a través del estrecho de Bering, y esto, digamos, que permite identificar ancestros comunes en poblaciones amerindias. Dentro de esto, entonces, tenemos la identificación de las frecuencias Diego en distintos grupos poblacionales amerindios, identificando también diversas prevalencias dentro de los grupos poblacionales en América Latina. Por ejemplo, cuando se evalúan indígenas mapuche en poblaciones de Chile, la frecuencia alcanza un 2.1%, mientras en grupos indígenas de Argentina es un poco más baja porque es del 1.5%, y cuando entramos a evaluar en grupos poblacionales indígenas, las frecuencias pueden estar a partir del 20% e encontrar prevalencias tan altas como el 46%. En individuos de Brasil, también por tener una importante ancestría asiática, se ha identificado la presencia de este antígeno en el 4.31% de los individuos. En lo que respecta a Colombia, son varios los estudios que han hecho la identificación de antígeno Diego. El más grande es el realizado a través de la evaluación de individuos involucrados en estudios de paternidad, y se identifica, tenemos una frecuencia, perdón, que acá no me deja, tenemos una frecuencia del 1.06%, y cuando la comparamos con otros estudios realizados en la literatura, por ejemplo, el realizado por Marcela Quintero en el Valle del Cauca, encontramos una prevalencia del 8.53%. Cuando evaluamos también grupos indígenas colombianos, las frecuencias varían, y esto también habla de distintos procesos de ancestría dentro de los grupos poblacionales amerindios, particularmente en Colombia.
porque en este caso tenemos la presencia de antígeno Diego A en los indígenas arhuacos, sin embargo no lo encontramos en otros grupos poblacionales indígenas como los cogis y los arsarios. De acuerdo también a un estudio que realizamos en el ICRIS, en una población de más de 400 donantes de sangre seleccionados al azar, pudimos identificar que las prevalencias para los donantes de sangre de Bogotá se encuentran en el 3.64%. Como podemos ver, estos antígenos Diego pueden ayudar a ser marcadores para rastrear las migraciones de distintas poblaciones, identificar o han sido utilizados como marcadores antropológicos de ancestría mongol y de ancestría ameríndia, lo cual tiene pues muchísima importancia en los estudios que permiten identificar la ascendencia de los grupos poblacionales. Y resumiendo, vamos entonces a presentar algunos casos en los cuales estos anticuerpos anti-Diego pueden llegar a tener importancia clínica y cómo podemos utilizar distintas estrategias para lograr su identificación. El primer caso, tenemos un caso de una paciente femenina de 30 años con 3 gestaciones, un parto, un aborto de 29 semanas de gestación, que es remitida pues a la institución para realizar una identificación de anticuerpos irregulares. Si se identificaran anticuerpos irregulares, se realizaría un proceso de titulación y score como parte de los controles prenatales. En este caso hemos titulado digamos que esta presentación de casos como anticuerpos anti-Diego, reacciones inesperadas, porque la presencia de estas reacciones inusuales nos permiten sospechar la presencia de anticuerpos, particularmente los anticuerpos anti-Diego A. En esta gestante se realizó un rastreo de anticuerpos irregulares en CUMS. Tenemos un resultado negativo con un panel de identificación negativo. En este caso se realiza el panel de identificación, ya que hay algunos grupos de antígenos que en el rastreo no expresan estos antígenos y por lo cual solo a través de la identificación de anticuerpos se podrían identificar. Particularmente en este caso para algunos antígenos privados, como podrían ser los KPA, los Luteran y otros que en este panel de rastreo no se encontraban expresados. Ahora, teniendo en cuenta que en el ICPIS tenemos un protocolo para poder identificar estos anticuerpos, cuando tenemos estos resultados de rastreo negativo, realizamos una estrategia adicional que es utilizar células Diego A positivo. En este caso, la muestra de esta gestante reaccionó con unas células Diego A positiva y con el fin de confirmar de que esta reacción era específica mediada por anticuerpos Diego A, se realizó el montaje de esta misma muestra con otra configuración de Diego A positivo. Al tener estos dos resultados, se pudo confirmar que la gestante tenía un anticuerpo anti-Diego A. Sin esta estrategia complementaria, no se habría podido identificar el anticuerpo y ya con estas características de la presencia de un anticuerpo antieritrocitario, que en este caso tiene importancia clínica como los anticuerpos anti-Diego A, se condujo a la materna a un protocolo de materna aloinmunizada. Esto quiere decir que se determina o se realiza un estudio de titulación de anticuerpos para determinar el título y en este caso por solicitud de la institución adicionalmente se hace determinación del score y se realiza el proceso de titulación de anticuerpos para determinar el título del anticuerpo anti-Diego A. Para el primer estudio se identificó que el título era de 4 con un score de 21 y se realizó la identificación específica de este anticuerpo. Como estamos hablando de una gestante aloinmunizada, en este caso pues obviamente siguen unos controles sucesivos y durante estos controles no se identifican pues cambios significativos a excepción del control 3 en el que se identifica un incremento de título con un incremento de score y esto permitió un monitoreo durante toda la gestación. Si no se realizaran estas estrategias complementarias, estos anticuerpos anti-Diego podrían pasar subregistrados y en el caso de las maternas aloinmunizadas con anticuerpos anti-Diego, podrían aparentemente ser gestantes que no tienen anticuerpos antieritrocitarios y por lo tanto el esquema de seguimiento es completamente diferente.
por lo cual la identificación oportuna de estos anticuerpos permite realizar un control adecuado a las gestantes amnionizadas, particularmente por este anticuerpo que tiene importancia clínica. Otro de los casos que tenemos, que son anticuerpos anti-Diego, reacciones inesperadas, es el caso 2, que es una paciente de género femenino de 60 años con una fórmula obstétrica de 4 gestaciones, 3 partos y un aborto, que ha tenido múltiples eventos transfusionales, tiene un diagnóstico de encefalopatía hepática y le solicitan 2 unidades de glóbulos rojos por presentar hemorragia de vías digestivas altas. Esta paciente tiene una hemoglobina de 7.8, a realizar los estudios pretransfusionales tenemos que es un grupo O positivo, tenemos unas reacciones en los paneles, en los rastreos de identificación de anticuerpos positivos, esto quiere decir que hay presencia de un anticuerpo irregular. En este caso tenemos un autocontrol negativo, por lo cual sospechamos que lo que estamos evidenciando en los rastreos de anticuerpos irregulares corresponde a una especificidad de haloanticuerpo y, bueno, en este caso faltó la inversa, pero la inversa era concordante con la prueba directa. Recordar pues que en todos los casos pretransfusionales es necesario realizar montaje de prueba directa e inversa. Y al realizar el proceso de identificación de anticuerpos, hacemos un proceso de identificación con un panel convencional de 11 células e identificamos positividad en las células 2 y 3, que al realizar un análisis en antigrama y al realizar todo el proceso de exclusión de anticuerpos, podemos identificar que el anticuerpo involucrado es una especificidad de anticuerpo anti-E mayúscula. En este caso, entonces, nosotros procedemos a compatibilizar de entrada unidades antígeno E negativo con el fin de garantizar ausencia del antígeno involucrado en las pruebas de compatibilidad. Como sabemos que estamos compatibilizando o utilizando para las pruebas cruzadas unidades de glóbulos rojos antígeno E negativo, es decir, los anticuerpos para los cuales la paciente tiene los anticuerpos, identificamos incompatibilidad en una de las pruebas cruzadas. Debido a esta incompatibilidad se realiza un estudio para poder identificar cuáles son las causas de incompatibilidad en esta prueba cruzada y el primer factor a descartar es una hemoclasificación errónea de la unidad y que esta incompatibilidad hubiese estado mediada por incompatibilidad ABO o RH y en este caso no hay incompatibilidad, es grupo compatible con la paciente. La siguiente hipótesis a descartar era que pudiese tratarse de una unidad Coombs directo positivo, que es otra de las causas de pruebas cruzadas incompatibles, y en este caso tenemos que el Coombs directo es negativo, y para descartar adicionalmente confirmamos el fenotipo de la unidad para identificar posibles errores en la tipificación de los antígenos RH-CE y que la incompatibilidad estuviese mediada por la presencia de antígeno E. Con todos estos otros anticuerpos en efecto dosis, pudimos identificar que no habían errores relacionados con la hemoclasificación, con el fenotipo RH-CE de la unidad, con Coombs directo positivo de la unidad y con la presencia de otros anticuerpos irregulares diferentes a anticuerpos anti-E. Por lo cual implementamos una estrategia de tamizaje con células Diego A positivo, pero en este caso es muy importante que mencionar que garantizamos que además de ser Diego A positivo, estas células eran antígeno E negativo, lo que permitía identificar que esta reacción era específica por la presencia de este anticuerpo. ¿Qué pudimos identificar? Entonces, en este caso, que la incompatibilidad particular de esta unidad estaba mediada por la presencia de antígeno Diego A y esto quiere decir que tenemos la presencia de un anticuerpo, acá es anticuerpo anti-Diego A, más un anticuerpo anti-E. A pesar de que estos anticuerpos en general no presentan problemas para el proceso de búsqueda de unidades, porque la prevalencia es, digamos que relativamente baja en la población y la probabilidad de encontrar unidades es muy alta, esto sí permite identificar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios anti-Diego A en receptores de transfusión sanguínea.
Esto es importante pues desde el punto de vista de que estos anticuerpos, recuerden que también han sido asociados a reacciones hemolíticas transfusionales. El último caso que les presento es un caso también para estudio de compatibilidad eritrocitaria y de manera resumida les traigo solamente los resultados relacionados a la parte de CUMS indirecto. Tenemos entonces un paciente al cual le realizamos rastreo de anticuerpos irregulares en fase de CUMS y fase de enzima, una identificación de anticuerpos, tanto en el rastreo como en la identificación evidenciamos un proceso de panaglutinación que es correlacionada con un autocontrol y un CUMS directo negativo, lo cual nos pone ya en el escenario de la probable presencia de un anticuerpo contra antígeno público. Al realizar el estudio con otras configuraciones, con otros paneles de configuraciones diferentes, pudimos emplear un panel que teníamos en el laboratorio e identificamos que con una célula 3 justo de este panel de identificación, la célula 3 es negativa. Y en este caso, al realizar un análisis del antigrama, podemos identificar que este antigrama nos traía información de antígenos adicionales y particularmente para la célula 3, un hallazgo muy importante es que esta célula era Diego A positiva. Por lo tanto, podríamos sospechar que esta célula de panel iba a ser una célula heterocigota que tenía presencia de antígeno Diego A y de antígeno Diego B, lo que nos lleva a la sospecha que este podría ser un anticuerpo que está reaccionando de manera específica con células de tipo homocigoto. Para poder confirmar esta sospecha realizamos dos abordajes inmunohematológicos. Uno fue realizar antígeno Diego A este paciente e identificamos que el antígeno era positivo, por lo cual esto ya nos plantea un escenario en el que si tenemos la presencia de un individuo Diego A positivo, podría tratarse de un individuo heterocigoto que para el caso de las frecuencias poblacionales del ICVIS corresponde al 3.06%, y en el escenario compatible a nuestras sospechas podría tratarse de un paciente que fuese homocigoto para Diego A, negativo para Diego B, y que esto corresponde aproximadamente al 0.28 de la población. La presencia de este antígeno ya nos lleva por el lado que digamos que nuestra hipótesis de la presencia de un anticuerpo anti-Diego B podría ser posible. Y adicionalmente realizamos con el fin de descartar que esta reacción que habíamos obtenido en la célula 3 fuera una reacción que nos permitía sospechar la presencia de un anti-Diego B que reaccionaba de manera diferente con las células heterocigotas, utilizamos la estrategia complementaria de células Diego A positiva que tenemos en el laboratorio del ICVIS e identificamos que esta reacción que veíamos en el panel se reproducía con estas células produciendo una reacción positiva de ello. Con estos hallazgos preliminares y con la realización de otros paneles de identificación, pudimos sospechar y plantear que la posible especificidad del anticuerpo era un anticuerpo anti-Diego B. Sin embargo, por no contar con un antisuero anti-Diego B que permitiera confirmar la ausencia del antígeno en los glóbulos rojos del del paciente, optamos por una estrategia de genotipificación y en este punto es importante comentarles que también se había realizado fenotipo extendido y ese fenotipo extendido había permitido excluir especificidades contra chelano, contra luteran B, contra KPB, habíamos realizado también prueba de antígeno H para poder excluir las especificidades dirigidas contra antígenos públicos y para las cuales teníamos estrategia de identificación en el laboratorio. Y como con estos habían dado positivo y con los hallazgos de un probable anticuerpo anti-Diego B, optamos por una técnica molecular en la cual pudimos obtener el genotipo del paciente y a partir de este genotipo logramos identificar que efectivamente el paciente carecía de alelos Diego B, por lo cual la predicción del fenotipo era Diego B y era compatible la presencia de un anticuerpo de dicha especificidad. En resumen, tenemos que
hemos implementado unas estrategias para la identificación de anticuerpos irregulares anti-Diego A, específicamente en gestantes que permitan el monitoreo y la identificación de gestantes que estén aloinmunizadas contra este anticuerpo, y que adicionalmente hay algunas técnicas que van a permitir complementar la identificación de anticuerpos irregulares dirigidos contra antígenos de alta prevalencia, como es el caso del anti-Diego B. En conclusión, podemos ver que estos antígenos Diego A, y en particular los del sistema Diego, tienen funciones muy importantes para la fisiología del eritrocito, ya que se encuentran expresados en las proteínas banda 3, que adicionalmente por sus patrones de expresión tienen interés antropológico para poder evaluar procesos de migración y ancestrías en las poblaciones, y que adicionalmente pueden llegar a ser importantes en poblaciones mestizas, por lo cual es indispensable que nos tomemos la tarea de poder identificar las frecuencias poblacionales del antígeno, las prevalencias de los anticuerpos, y poder determinar si en nuestras poblaciones mestizas, digamos que por la probabilidad de tener ancestría amerindia, permite identificar la presencia de esos anticuerpos en donantes de sangre, en receptores, y que adicionalmente esas estrategias contribuyen a la seguridad transfusional y a brindar, digamos que, un proceso de identificación adecuada de anticuerpos irregulares en poblaciones que podrían considerarse de riesgo. Todo esto teniendo en cuenta que los anticuerpos anti-Diego y algunos de esas especificidades, particularmente los anticuerpos anti-Diego A, están asociados a enfermedad hemolítica del feto del recién nacido y reacciones hemolíticas transfusionales. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la charla. Esperamos hayamos podido dar un contexto global a toda la historia del sistema Diego, a su importancia clínica y a lo importante que puede ser en medicina transfusional, particularmente en algunas poblaciones. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por darnos este espacio para poder mostrar también los resultados que tenemos respecto al estudio de este antígeno, y como punto final simplemente invitarlos a seguir al Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, tanto en las redes sociales como en la página que tenemos, y también invitarlos a seguir el grupo Hemociencia, que es una estrategia educativa que genera contenidos de inmunohematología para todos los interesados por este fascinante mundo. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook e Instagram, y van a encontrar infografías muy importantes para entender conceptos de inmunohematología con gráficas, conceptos didácticos muy sencillos al alcance de todos. Muchísimas gracias.